El asesino de la carretera gris. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, el nombre de El asesino de la carretera gris comenzó a resonar en los titulares de todos los periódicos del país. En un pequeño estado estadounidense, las autoridades se vieron obligadas a enfrentarse a un asesino tan astuto y meticuloso que logró eludir la justicia durante más de una década. Su modus operandi era siempre el mismo: mujeres jóvenes que viajaban solas por la carretera 54, una vía remota que cruzaba los bosques y las colinas de las montañas. Las víctimas parecían no tener nada en común, pero con el tiempo se descubrió que cada una de ellas había tenido un encuentro con el asesino que había sido cuidadosamente planeado. La historia del asesino de la carretera gris es una historia de obsesión, psicopatía y el trabajo de un hombre que parecía ser incapaz de detenerse hasta que su macabro deseo fuera satisfecho. Los primeros crímenes. El primer asesinato atribuido al asesino ocurrió en 1983, cuando una joven llamada Rachel Miller, de 22 años, fue encontrada muerta en el arcén de la carretera 54, a solo unos kilómetros de su casa. Había sido apuñalada varias veces en el pecho y el abdomen. El crimen, aunque brutal, no parecía tener un patrón claro. No hubo señales de abuso sexual ni de lucha, lo que llevó a los investigadores a pensar que la joven había sido sorprendida por el atacante, tal vez un asalto espontáneo. Durante semanas, el caso quedó sin resolverse. Sin embargo, cuando se encontró una segunda víctima en la misma carretera el año siguiente, las autoridades comenzaron a ver una conexión. Esta segunda víctima, Lisa Barnes, también de 23 años, fue hallada bajo circunstancias similares, apuñalada, sin señales de defensa y completamente sola en la carretera. Aunque las dos mujeres no se conocían entre sí, algo en los detalles del crimen hizo que los investigadores se dieran cuenta de que había un patrón. Ambas mujeres viajaban solas en la carretera y ambas se encontraban en el mismo tramo, exactamente en el mismo lugar. A medida que los años pasaban, el asesino continuó su reinado de terror. Durante los siguientes 7 años, al menos otras 8 mujeres fueron asesinadas de la misma manera. Todas eran jóvenes, de entre 18 y 25 años, todas viajaban solas y todas fueron apuñaladas sin que se encontrara ninguna evidencia que apuntara a un móvil claro. La policía local y los detectives se veían cada vez más frustrados, sin poder encontrar un patrón más allá de la carretera. Un misterioso sospechoso, el hombre de la bufanda roja. En 1990, un testigo clave entró en escena. Una mujer llamada Catherine Owens había estado viajando por la carretera 54 cuando, al detenerse para descansar en el borde de la carretera, vio a un hombre extraño en las cercanías. La mujer no pensó mucho en él hasta que, al escuchar las noticias sobre otro asesinato, comenzó a recordar al hombre que había visto. Catherine describió al hombre como alto, delgado, con una bufanda roja que cubría parte de su rostro, lo que le dio un aire inquietante. La mujer recordó que el hombre había estado de pie cerca de un coche aparentemente averiado, pero cuando ella pasó, lo vio caminar hacia el bosque sin mostrar ningún tipo de interés en pedir ayuda. Esta descripción, aunque vaga, fue suficiente para que las autoridades comenzaran a seguir una pista. Sin embargo, los testigos no eran suficientes para identificar al asesino. Las autoridades intentaron crear un perfil, pero las pruebas eran limitadas y los casos seguían acumulándose sin una solución. Un asesino meticuloso y obsesivo. El asesino, que pronto se conocería como el hombre de la bufanda roja, era un psicópata extremadamente meticuloso. Estudió a sus víctimas, planificó sus movimientos con precisión y siempre elegía lugares apartados donde nadie pudiera ver sus crímenes. Sabía cómo eludir la vigilancia y evitar dejar pruebas. Las víctimas no solo eran atacadas, sino que el asesino parecía llevar un tipo de ritual. En varias ocasiones, después de los asesinatos, los cuerpos fueron encontrados en posiciones inusuales. Algunos parecían estar colocados deliberadamente para transmitir un mensaje, aunque no se podía descifrar si había un patrón claro en esa parte del comportamiento del asesino.
En 1992, las autoridades recibieron una llamada anónima que las alertaba sobre un diario encontrado en una de las casas de las víctimas. El diario pertenecía a Deborah Adams, una de las mujeres que había sido asesinada en 1991. Dentro del diario había anotaciones que parecían describir la psicología del asesino. Él me observa. Sé que está cerca. Sé que me va a encontrar cuando menos lo espere. Me siento atrapada. Cada vez que voy por la carretera, siento que sus ojos están sobre mí. Él me está llamando. Me está invitando. Este descubrimiento fue una revelación. El asesino no solo se estaba deshaciendo de sus víctimas, las observaba y las acosaba antes de matarlas. Había una relación psicológica entre el asesino y sus víctimas, algo que nunca antes se había notado. A medida que el caso avanzaba, los detectives comenzaron a comprender que el hombre de la bufanda roja no solo estaba matando mujeres al azar, estaba jugando con sus mentes antes de asesinarlas. El encuentro con el asesino. En 1994, una detective privada, Anna Lewis, fue contratada por los familiares de las víctimas para investigar el caso por su cuenta. Anna había trabajado en otros casos de asesinos en serie, pero este era diferente. Tras meses de investigación, Anna logró reunir suficiente evidencia como para sospechar que el asesino era un hombre de mediana edad, inteligente, meticuloso y con una fascinación mórbida por las mujeres jóvenes. A lo largo de las investigaciones, Anna descubrió que el asesino había seguido a sus víctimas a lo largo de los años, observándolas desde las sombras, incluso tomando fotos de ellas en ocasiones. Este descubrimiento la llevó a la conclusión de que el asesino tenía una relación enferma con la idea del control y de la posesión. Finalmente, en un día lluvioso de otoño, Anna y la policía decidieron montar una emboscada. Sabían que el asesino volvería a la carretera 54. Así que, durante varias noches, pusieron vigilancia en los puntos más remotos, en busca de cualquier actividad sospechosa. La espera fue tensa, pero en la madrugada del 9 de noviembre, finalmente lo vieron. El asesino, James Riley, un hombre de 42 años que había vivido en el mismo pueblo durante casi toda su vida, fue arrestado sin resistencia. Cuando lo llevaron a la estación de policía, James no mostró ninguna emocionalidad. Estaba frío, calculador, como si nada de lo que había hecho le causara remordimiento. Durante el interrogatorio, confesó con frialdad cada uno de los asesinatos, describiendo cómo había observado a las mujeres por semanas antes de atacarlas. Lo que me excitaba era saber que ellas pensaban que eran seguras. Cada vez que las mataba, pensaba que estaba tomando posesión de ellas, de su vida, de su destino, dijo James durante su confesión. El juicio y el final. James Riley fue condenado por los asesinatos de 10 mujeres en total, aunque muchos creyeron que había más víctimas que nunca fueron encontradas. Durante el juicio, su historia fue escalofriante y perturbadora, pero también explicó mucho sobre el miedo y la angustia que sus víctimas debieron haber experimentado. El asesino, conocido ahora como el hombre de la bufanda roja, fue sentenciado a cadena perpetua, pero nunca mostró arrepentimiento. Los psicólogos que evaluaron a Riley concluyeron que había sido psicópata y que sus crímenes fueron cometidos como una forma de ejercer poder y control absoluto sobre las víctimas. Aunque estuvo en prisión, muchas personas seguían temiendo que hubiera algo más siniestro detrás de sus crímenes, algo que nunca lograron entender completamente. Con el caso cerrado, las víctimas de James Riley nunca fueron olvidadas. La carretera 54, conocida por años como un lugar de terror, finalmente pudo comenzar a sanar, aunque los ecos de la presencia del asesino seguirían en las mentes de muchos.